Asignatura de Fundamentos de Base de Datos. Presentación realizada por José Manuel Munevar. ID 89 32 57. El término base de datos se escuchó por primera vez en 1963 en un simposio en California. Se la definió como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Su origen se remonta a 1884 con Hermann Gerrit, que desarrolló el tabulador electromagnético de tarjetas perforadas con el fin de ayudar en el resumen de información y posteriormente a la contabilidad. Tuvieron que pasar más de 60 años hasta la aparición de las cintas magnéticas, un nuevo avance que permitía automatizar la información y realizar respaldos, pero con la desventaja de que solo se podían hacer de manera secuencial, es decir, para buscar dicha información había que ir al lugar exacto en el que se encontraba y volver al principio de nuevo cada vez que se quería hacer una nueva búsqueda. El tiempo de respuesta era bastante elevado. Con los 60 llegó la bajada de precios de los ordenadores, haciendo su uso más accesible para las empresas. En esta época se popularizó el uso también de los discos duros, un avance que permitió guardar la información de manera directa y consultarla sin necesidad de saber la ubicación exacta de los datos. También se inició la primera generación de bases de datos de red, Codasil, y las jerárquicas, INS, que permitían almacenar las estructuras de datos en listas y árboles, además de la creación de un estándar en los sistemas de bases de datos, gracias a la creación de nuevos lenguajes de sistemas de información. En los años 70 y 80, Edgar Flancott, científico informático inglés, definió el modelo relacional y publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales. Más tarde, el multimillonario Lawrence Larry Ellison aprovechó las aportaciones de Cott para desarrollar el Relational Software System, lo que actualmente se conoce como Oracle Corporation, que se destacaba por su estabilidad, escalabilidad, transacciones y multiplayer. En la década de los 80 se desarrolló el lenguaje de consulta estructurado, SQL Structured Query Language, que permitió realizar consultas con el fin de recuperar datos de interés de una base de datos y realizar modificaciones en la misma de forma sencilla. A partir de los 90, las bases de datos orientadas a objetos surgen para gestionar datos complejos en los campos donde las bases de datos relacionales no han podido desarrollarse de forma eficiente. Aquí aparecen herramientas como Excel y Access. Con la llegada de Internet y la World Wide Web, las bases de datos se hicieron más accesibles y evolucionaron poco a poco hasta lo que conocemos hoy en día. Arquitectura de las bases de datos. Los usuarios no tienen por qué conocer cómo están organizados y almacenados los datos. Por este motivo una base de datos debe presentar los datos de forma que el usuario pueda interpretarlos y modificarlos. Evidentemente esto no lo podemos aplicar a un informático que necesite saber dónde se encuentran físicamente los datos para poder tratarlos. Podemos destacar tres niveles principales según la visión y la función que realice el usuario sobre la base de datos. Nivel interno. Es el nivel más cercano al almacenamiento físico de los datos. Permite escribirlos tal y como están almacenados en el ordenador. En este nivel se diseñan los archivos que contienen la información, la ubicación de los mismos y su organización, es decir, se crean los archivos de configuración. Nivel conceptual. En este nivel se representan los datos que se van a utilizar sin tener en cuenta aspectos como lo que representamos en el nivel interno. Nivel externo. Es el más cercano al usuario. En este nivel se describen los datos o parte de los datos que más interesan a los usuarios. Tipos de lenguajes de bases de datos. 1. Lenguaje de definición de datos, DDL. El DDL se trata de un lenguaje que define estructuras de datos. Este lenguaje da la posibilidad a los desarrolladores de crear un sistema de gestor de base de datos, como PostgreSQL, además de definir las estructuras almacenarán los datos y las funciones que permitirán consultarlos. Para definir la estructura, DDL dispone de tres comandos. Create, que se usa para crear una base de datos, tablas, etc. Alter, se emplea para editar la estructura, como por ejemplo insertar columnas en una tabla. Drop, con este comando, pueden eliminarse objetos de la estructura, como por ejemplo, una secuencia. 2. Lenguaje de manipulación de datos, DML. Este tipo de lenguaje brinda la posibilidad a los usuarios de realizar tareas de consulta y manipulación de los datos que contiene una base de datos. Sus principales comandos son: insertar,
En este caso, los usuarios pueden añadir nuevos datos a la tabla existente. Actualización. Los usuarios pueden modificar o actualizar los valores de la tabla. Delete. Eliminar filas o los registros de la tabla. Select. Recuperar datos de la tabla. 3. Lenguaje de control de datos, DCL. Este tipo de lenguaje se encarga de controlar el acceso a los datos almacenados por los usuarios en una base de datos. Fundamentalmente, este lenguaje controla los permisos y derechos del sistema gestor de datos. Estos son comandos de DCL. Grant. Brinda acceso a un usuario a la base de datos. Revoke. Elimina el acceso a la base de datos de un usuario. 4. Lenguaje de control de transacciones, TCL. El TCL se encarga de gestionar las transacciones en una base de datos. Las transacciones engloban un conjunto de acciones vinculadas a una única acción ejecutable. Todas las acciones deben funcionar para que la transacción tenga éxito. Estos son los comandos de TCL. Transacción. Realizar una operación. Rollback. Restablecer una operación si alguna acción no se ejecuta. SavePoint. Se establece un punto en la transacción para guardar los datos. Ejemplos de lenguajes de bases de datos. SQL. Xquery. OCR. GraphLink. Las ventajas y las desventajas de las bases de datos. Como pudimos ver, las bases de datos son una fuente muy excelente de almacenar grandes cantidades de información, ayudan mucho la organización de dicha información y búsqueda de cualquier dato que se requiera. Estos son algunas ventajas y desventajas de las bases de datos. Ventajas. Se puede almacenar una gran cantidad de información. Se puede realizar búsquedas más rápidas y eficientes de la información almacenada. La información almacenada tendrá una gran seguridad de no poderse robar por el tipo de encriptación como se haya guardado. Las bases de datos aumentan la eficiencia del trabajo por la fácil manera de manejar la información almacenada. Desventajas. El precio para acceder a las bases de datos grandes es muy alto y las pequeñas empresas a veces no pueden acceder a tenerlas. Cuando las bases de datos son muy grandes se vuelven lentas las búsquedas y la información pasa de manera deficiente, se debe conseguir equipos mucho más costosos. Son más las ventajas que las desventajas que tienen las bases de datos.